De repente suena un tango que nunca escuchaste en tu vida. No sabes cómo bailarlo. ¿Cómo improvisar musicalidad cuando no conoces la música? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensegri Sabá y hoy te quiero compartir un tema más llamativo que encontrarse $100 en el bolsillo de un pantalón que no usabas desde el año pasado. Y me refiero a cómo improvisar musicalidad cuando no conoces la música. Cómo, sin saber de orquestas o estilos, podrías mostrarte como un experto en cada tanda. Y yo sé que puede sonar raro, porque siempre te dicen: tenés que reconocer las orquestas, tenés que diferenciar a Troilo de Di Serli y a D'Arienzo de Pugliese. Y es verdad, lo ideal es estudiar, tomar clases y escuchar mucho tango, pero por otra parte, la realidad es que tarde o temprano te vas a encontrar con un tango que jamás escuchaste o una versión de un tango que quizás conozcas, pero no tenés idea de a qué orquesta pertenece como para interpretarlo medianamente bien. Y ese es el momento en que tenés que resolver y te preguntás cómo hacer. Pero vayamos paso a paso, como si armáramos un mapa para que nunca más te agarre desprevenido un tango desconocido. Y aquí quiero contarte que si bien esta es una explicación para quienes aman bailar, antes debo aclarar que hay diferentes elementos que participan en toda composición y que deberías conocer. En primer lugar, el pulso. Y esto es algo para tener bien presente. El pulso es como el latido del corazón de la música, un latido constante. Imagínate, por ejemplo, que la orquesta es un cuerpo gigante. El pulso es el tic-tac, tic-tac constante que sostiene todo. Aunque cambien las melodías, aunque haya silencio, el pulso está ahí marcando la base. Una base que en el tango suele sentirse muy claramente prestándole atención al contrabajo o a la marcación que realizó la mano izquierda en el piano. De allí que tu primera misión cuando no conozcas la música será engancharte al pulso y andar sobre él, como si te subieras a un tren en movimiento. Digo, no hace falta que sepas de qué año es el tren ni qué modelo. Lo importante es que subas al vagón correcto. Segundo, el ritmo. Si el pulso es el corazón, el ritmo son los pasos, la manera en que los sonidos se organizan sobre el pulso y refiere a cómo varías esos pasos, a veces rápido, a veces lento y a veces con pausa. Lo que le da personalidad a la música y lo que vos, como amante del baile, traducís en movimiento. Así como, por ejemplo, con D'Arienzo el ritmo te pide pasos cortos y marcados, mientras que con la orquesta de Di Sarli el ritmo te invita a deslizar y a estirar los movimientos. Imagina que la música camina, trota, corre y se detiene. Quiero decir, cada tango tiene un andar distinto, digamos. Algunos son más cuadraditos, como marchando, y otros más juguetones. Y allí tu tarea será la de traducir ese andar en movimiento corporal. Por ejemplo, si el tango suena firme con marcación clara, quizás te pide caminar más seguro, más fuerte. Y si en cambio tiene un ritmo más lúdico, podés meter algún adorno. Pero sea cual fuere el caso, no necesitas saber quién toca. Lo que necesitas es escuchar cómo caminar ese tango en particular. Tercero, el compás. El compás es ponerle una mochila de organización a esos pulsos. En vez de que sean una fila infinita de tic-tac, tic-tac, los agrupamos en una estructura repetitiva. En la teoría musical, la mayoría de los tangos están escritos en compases de 2x4, 4x4, 4x8, dependiendo de la edición o el arreglo. Pero en la práctica del baile, lo que sentimos es que los pulsos se organizan. Digo, lo que sentimos al bailar es que hay un tiempo fuerte y un tiempo débil que se repite,
como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pisando nosotros en el 1, que es el acento fuerte, y en el 3, que es otro acento menos fuerte. Imagínate que caminás con alguien de la mano. En el tiempo fuerte, el 1 dan el paso juntos, con seguridad, y en el 3, un paso más liviano. Esa relación entre pisar y pasar la pierna de un punto a otro es lo que nos hace sentir que estamos bailando con musicalidad, aunque no pensemos en compases ni partituras. Cuarto, la síncopa. Sí, ahora que ya sabemos de pulso, ritmo y compás, acá empieza lo divertido. Y estoy seguro que te preguntaste qué es la síncopa más de una vez. Y para definirlo de manera sencilla, te diría que la síncopa es como cuando alguien habla y de repente hace una pausa rara o adelanta una palabra para que la frase tenga otro condimento. Y esto es lo que pasa en la música. En lugar de sonar justo donde esperás, la nota aparece antes o después, lo cual genera como una especie de sorpresa. Y si ahora te estás preguntando cómo interpretarla en el baile, la respuesta es muy simple. Probá a hacer una pausa donde nadie la espera o marcá un paso un poquito antes del tiempo fuerte. Esa travesura, por decirlo de alguna manera, refleja la síncopa musical. Y aunque no conozcas la canción, si jugás con ese recurso, podrás parecer un experto, aunque siempre recomiendo tomar clases. Quinto, la melodía. Si como antes te decía, el pulso es el corazón, la melodía es la voz. Es lo que cantaría alguien si esa música tuviera letra. La melodía es lo que te invita a moverte de manera más suave y más fluida. Por ejemplo, si escuchás un violín que se estira, podés acompañarlo con un boleo lento o con un abrazo más contenido. Si aparece un bandoneón que hace una frase cortita, podés responder con un paso breve como un diálogo. Y aunque no sepas qué orquesta es la que suene, si respondes a la melodía, tu baile va a empezar a contar la misma historia que la música. Sexto, las pausas. Y esto que te voy a dar es una clave secreta. La música no es solo sonido, también es silencio. Y esos silencios son oro puro, sobre todo para el bailarín. Así como el músico Claude Debussy decía que la música es el espacio entre las notas, la belleza del tango también necesita de cierta cantidad de vacío para ser valorado. Ya el bailarín y maestro Carlos Gavito solía decir que el tango estaba entre paso y paso. Y esto es lo mismo que a veces ocurre en una reunión. ¿Viste cuando alguien en una conversación deja un silencio justo antes de decir algo importante? Bueno, eso es lo que pasa en el tango. Cuando la música calla, no es que te quedas colgado, es la oportunidad para mostrar tu elegancia, por ejemplo, para reacomodarte en el abrazo, respirar junto con tu pareja y sobre todo disimular tu desconocimiento. Y hasta acá te hablé de 6 herramientas: pulso, ritmo, compás, síncopa, melodía y pausa. 6 herramientas que, aunque no tengas idea de la orquesta, podés improvisar musicalidad, que es como manejar en una ciudad nueva. No conoces las calles, no sabés dónde queda el supermercado ni la estación de servicio, pero si sabés leer los semáforos, las señales de tránsito y la velocidad de la calle, podés moverte sin problema. Quizás no vayas por el camino más corto, pero llegás bien. Ahora, no quiero engañarte, esto no reemplaza el estudio de las orquestas. Conocer a los grandes directores, las épocas y los estilos te da una base sólida, como aprender el idioma de un país. Pero si justo te toca una canción desconocida, estas herramientas quizás te ayuden a no naufragar en la pista. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá
el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien hay formas de improvisar musicalidad cuando no conoces la música, lo mejor es usarlas como fuente para seguir aprendiendo y no como excusa para evitarlo, porque la magia real del tango está en ese ida y vuelta entre el conocimiento y la improvisación. Porque de lo que estamos hablando es de cómo prepararnos para lo inesperado, cómo estar atentos ante lo desconocido, improvisar con lo que tenemos, estar presentes y bailar con el alma, siempre conectados con la pareja y con la música, aunque fuera desconocida. Y sobre todo, disfrutar del momento, porque la música pasa, la vida pasa, pero lo único que nos queda es cómo la bailamos. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.